Bueno, y siguiendo con los riesgos, nuevamente el profesor nos vuelve a hacer una presentación sobre los riesgos, nos vuelve a enseñar sobre riesgos. Y nosotros habíamos visto de alguna manera, ¿no? Que los riesgos tienen que diversificarse, los riesgos son de varios tipos. No todo riesgo es negativo, los riesgos pueden aportar de alguna manera a la compañía, ¿sí? Los riesgos sí limitan la ejecución del proyecto, nos limitan de alguna manera. Sin embargo, los riesgos hay que tratarlos, hay que clasificarlos, hay que ponerlos de alguna manera una cuantificación y una predicción cuando podrían darse, ¿sí? Existen diferentes tipos de riesgos, riesgos operativos, legales, de mercado, de crédito, de liquidez y también, bueno, los financieros en general son de mercado, liquidez y crédito, ¿sí? Normalmente lo que se estudia en finanzas son los riesgos de mercado, de liquidez y de crédito, ¿sí? ¿Cómo, de qué tratan esos riesgos? Entonces decíamos que los riesgos más importantes o lo que se estudia en finanzas, normalmente los riesgos son los riesgos de mercado, de liquidez y de crédito. Los de mercado, ¿cuál es la volatilidad del mercado? ¿Qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué es lo que deja de hacer el mercado hoy día? ¿Por qué el mercado dejó de comprar aceite? ¿Por qué el mercado dejó de comprar aceite vegetal? ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? La liquidez, ¿cómo son los flujos proyectados del proyecto? ¿Qué es lo que está haciendo el proyecto? ¿Cómo está dejando de entenderse el proyecto? ¿Cuál es el riesgo de la liquidez del proyecto? ¿Por qué dejé de invertir? ¿Por qué estoy teniendo flujos negativos? ¿Cuál fue mi cliente que me dejó de comprar? ¿Cuáles son los riesgos de crédito? ¿Por qué no puedo acceder a mejores tasas de interés? ¿Por qué no puedo yo acceder a un crédito de mejor manera como es de mi competencia? Quizás estoy manejando mal mis finanzas, mis proyecciones de riesgo, mis proyecciones de flujo no están siendo adecuadas al mercado, lo que estoy diciendo, ¿sí? Entre los riesgos del mercado existen riesgos que nosotros ya vimos, el tipo de cambio, la inflación que quizá en Ecuador todavía es moderada, no es como en Estados Unidos que está cada vez creciente, la cotización de las acciones, si tuviéramos bolsa de valores, pues las acciones cambian, hemos visto Apple, la caída de Apple, por ejemplo, la caída del Bitcoin, por ejemplo, que son acciones que tienden a caer. Las condiciones de las mercaderías, por ejemplo, o de los bienes, servicios o de los materiales primas, como se conoce, como el precio del petróleo, por ejemplo, que va incremental, cada vez va creciendo y con ello el precio de la gasolina súper va creciendo. ¿Por qué? Porque el mercado cada vez es más demandante y lo que hay es menos petróleo. ¿Sí? Los riesgos de tipo de cambio por su parte, que es lo que pasaba, el ejemplo que decíamos, qué es lo que haríamos si nosotros exportáramos banana y flores, por ejemplo, a China. Si es que el dólar está caro, los chinitos tienen que poner mucho más yuanes por cada dólar, ¿no es cierto? Pues tendrían que poner muchos más dólares por una caja de bananos, muchos más dólares por una caja de flores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan economías donde sea mucho más barato, donde tengan que poner menos dólares por esos bienes y servicios, ¿sí? Lo que pasa con los ecuatorianos, por ejemplo, que hacia Colombia con dólares y les alcanza muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque existe una devaluación monetaria y un dólar apreciado. Donde si ellos vienen a comprar Ecuador, pues no les convendría porque tendrían que poner un montón de pesos colombianos para comprar, que son productos que ya les cuesta la mitad de precio. Lo que sucede, por ejemplo, con Venezuela. Venezuela ya tiene un salario básico de unos 1.50, por ejemplo, aquí es 425, imagínense la gran diferencia. Entonces, eso es lo que varía un poco el tipo de cambio, ¿sí? ¿Por qué varían los precios de interés? ¿Por qué varían los dólares? ¿Por qué varía esta parte? Normalmente por tasas activas y pasivas. Recuerden que no es nuestra moneda el dólar, nuestra moneda fue el sucre, en tanto que adoptamos el dólar por estabilidad económica, un precio alto, es cierto. Sin embargo, de alguna manera el dólar varía, se aprecia más el dólar cuando existen economías emergentes, por ejemplo, como Estados Unidos, que empieza a hacer emisiones inorgánicas de dinero, es decir, sin respaldo económico detrás, y lo que hace es que la moneda crezca en su valor y de alguna manera se comience a apreciar la moneda, es decir, gane valor frente a otras economías, ¿sí? Lo cual es malo, ¿sí? Porque las exportaciones de Ecuador tienden a ser caras. Nosotros vendemos un producto caro, ¿sí? Entonces nadie quiere comprarlos, ¿sí? El riesgo de las acciones, normalmente lo que les enseñaba de Bitcoin, de Forex, por ejemplo, de divisas o de las acciones, por ejemplo, que cada vez y cuando hay alguien que quiere comprar acciones de Apple, por ejemplo, y se incrementan el valor, y alguien quiere acciones de Amazon, de Mercado Libre, por ejemplo, empiezan a ser incrementales. ¿Por qué? Porque existe una alta demanda. El riesgo de crédito, igual que les expliqué, el riesgo de crédito, ¿qué pasa con el crédito tiende a ser de acuerdo a la tasa de interés, de acuerdo a la posibilidad de pago de las personas. Hay que revisarse mucho a nivel interno, a nivel personal, siempre el buro de crédito, que tenga muy buenos índices y no estemos en central de riesgo, ¿sí? El riesgo de liquidez, ¿qué pasa cuando somos capaces de generar flujos de efectivo positivos para coberturar ¿de qué? De corto plazo, ¿sí? Eso ha sido entre la fase de riesgos.
Voy a saltarme toda la unidad 3 para darles con paciencia la clase que viene, en tanto que voy a darles hoy día los indicadores financieros en los indicadores financieros básicos, un poco en estados financieros. Si vamos a tratar un poco de avanzar con esta clase y con la unidad 4, voy a saltarme porque no tienen mucho que ver, digamos, no tiene mucha importancia, no tiene mayor importancia si les doy forwards y los futuros, la clase que viene, que si les doy indicadores financieros básicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para lo otro necesitamos siquiera clase casi completa, ¿sí? Entonces esta parte es un poco más teórica, un poco más entendible, como si han cogido contabilidad, entonces un poco sí van a entender, ¿sí? Las razones financieras a nosotros de alguna manera, una vez que hemos construido los balances, tenemos los balances tipo, las proformas de balances, nosotros lo que tenemos que enfocarnos de alguna manera es hacer razones financieras, es decir, a tratar de medir el balance, ¿sí? Tratar de indicarles a los bancos, a los inversionistas, de que nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, nuestra empresa que está en marcha, nuestros estados financieros proyectados, de alguna manera tienen sostenibilidad en el tiempo. Las razones financieras se dividen en dos tipos. Las primeras son de corto plazo y las otras de largo plazo. Como les dije, las finanzas a nivel general, las finanzas lo que hacen tratan de dividirse en el corto plazo, es decir, de un mes hasta 12 meses y largo plazo más de un año, si todo sea más de un año. Las razones financieras principales de corto plazo son las de liquidez o lo que hablábamos, aquello que decíamos siempre y lo que hemos dicho de liquidez siempre son los flujos de caja, la capacidad de generación de efectivo y la capacidad que tengo yo para coberturar deudas del corto plazo. De actividad o a nivel económico, cómo yo soy capaz con mis inversiones de ser productivo, de que el mercado acepte mis productos, yo pueda producir lo que el mercado necesita. De rentabilidad se enfoca mucho a nivel de inversionista. ¿Qué pasa con la rentabilidad de los inversionistas? ¿Cómo puedo yo ofrecerles mayores rentabilidades? Yo quiero un 15% hoy día de rentabilidad. Mañana un 16, un 25, un 30 y voy creciendo. ¿Por qué? Porque soy quien tengo el dinero y quien te puedo pedir cada vez una rentabilidad más alta. ¿Sí? Razones de endeudamiento, por ejemplo, de largo plazo, hablamos de largo plazo en endeudamiento. Quiero un préstamo a 5 años, a 7 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años. ¿Por qué? Porque quiero ampliar mi planta de crecimiento, porque estoy creciendo, mi compañía está haciéndose más grande, esto cada vez un galpón mucho más grande. ¿Por qué? Porque quiero ser más productivo. Todas estas se atan, porque siempre el endeudamiento, cuando ustedes se endeuden, chicos, cuando ustedes compren un auto, compren un bien, siempre traten de que sea productivo, de que ese bien trabaje para ustedes. Si me compro un auto nuevo, normalmente no sería bueno que lo usemos para irnos al trabajo y que pase parqueado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que acabamos de trabajar. Quizás sería bueno que ese tiempo, entre las 8 y las 5 de la tarde, por ejemplo, el auto se dedique a trabajar, de tal manera que nosotros, al entregar el auto a las 8 de la mañana, a las 12 del día nos traigan $50, $25. Me digan, mire, estuve taxiando, tome, jefe, $25. Y tarde empecé otra vez a taxiar y mira, te entrego $50 más. El tiempo que mi carro permanecía parado, ahora yo lo tengo. ¿Para qué? Porque se convirtió en un activo productivo. Más del sueldo que tengo, digamos que me pagan unos $600, más $100 por día, poniendo así como que fue muy exagerado el profesor. Tengo más o menos al mes, digamos semanal, que sean $100, $400, más mi sueldo 600, estoy ganando $1000, que hice que mi auto sea productivo. Digamos que de los $400 mensuales, menos muertos y heridos, les queda unos $200. Su sueldo neto mensual va a ser de cuánto? De $800. ¿Sí? Sin embargo, he hecho que mi bien sea de alguna manera productivo. Es cierto que es difícil, que hay que orientar bien el gasto, que hay que tratar de buscar un bien productivo, sí, pero son ideas que nosotros en finanzas personales enseñamos, decimos, mire, no se endeuden en el carro nuevo, cómprese un auto de mediano uso, cómprese un auto viejito, empiece por algo pequeño y luego se compra algo grande. Si tiene mucho dinero, cómprese un camión, cómprese algo que sea productivo para usted. Cómprese un departamento que lo ponga a la renta y que mensualmente le entregue una renta a usted, de tal manera que ese departamento se pague solo al término de 10 o 15 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siendo productivo. Es así como hacen las compañías, así como piensan las compañías, por eso es que hay compañías grandes, muy grandes, como por ejemplo Supermaxi, que compró Librimundi, se hizo Librimundi, ahora tiene Librimundi también, tiene la cadena de Mr. Books, también es parte de ellos, tiene tiene, ¿cómo se llama esto de la ferretería? No me acabo de dar el nombre, pero cerca de una de ellas, el Mega Kiwi, el Mega Maxi, Supermaxi, aquí, Gran aquí, las tienditas de aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha hecho Supermaxi? Ha tratado de diversificar sus negocios haciendo que cada vez sean más productivos sus activos y trabajen para ellos.
¿sí? Es lo que siempre tratamos de enfocar o siempre lo que tratamos de hacer en finanzas, ¿sí? De que los bienes que invertimos sean productivos o nos entreguen una renta. Las razones de corto plazo, las razones de liquidez, lo que nosotros hablábamos siempre, ¿no? Liquidez. ¿Qué tan líquida es mi compañía? ¿Cómo yo hago frente a los pagos de corto plazo? Es decir, ¿cómo yo puedo generar efectivo para qué? Para cubrir las deudas de corto plazo. Necesito pagar $100,000 en préstamos y proveedores y empleados. ¿Cómo voy a generar esos 100,000 de pagos? Mira, voy a producir, voy a hacer 100 viajes de pañales, luego 200 de arroz de azúcar entre Loro y Quito, luego azúcar entre Imbabura a Quito y voy a irme llevando arroz a Imbabura y mira, tengo casi 400,000, menos 100,000 que tengo que pagar, ¿cuál es mi flujo, mi liquidez? 300,000. 300,000, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir. El siguiente mes, ¿qué pasó? Tengo que pagar 100,000 nuevamente de proveedores y mi flujo ha sido nada más 50,000. ¿Qué tengo que hacer? Con lo que me sobró el mes pasado, puedo financiarme esa parte, fondearme ese negativo que tengo este mes. O voy al banco y le digo, mira, banco, ¿puedes darme, por favor, un préstamo de corto plazo? Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú eres un buen cliente, que tiene un buen flujo de efectivo, que me ha demostrado que tus activos son productivos. Entonces, sí, te puedo dar ese préstamo de corto plazo, toma los 50,000 y paga tus proveedores, ¿sí? Normalmente eso pasa con el capital o fondo de maniobra, es como se hace, ¿no es cierto? Los activos corrientes menos los pasivos corrientes, cómo están trabajando. Por eso es que digo que los activos siempre tienen que ser productivos y el corto plazo tiene que tratar de cubrirse con costos, con ingresos del corto plazo. La solvencia, por su parte, es diferente a la liquidez. El índice de solvencia es diferente a la liquidez. La solvencia de una compañía no solamente, perdón, la liquidez es igual que solvencia. La liquidez siempre se la mide en términos de solvencia. ¿Cuánto dinero traigo en la cartera? ¿Qué solvente que es mi profesor? ¿Qué líquido que es mi profesor? ¿Por qué? Porque puede pagarse un café sin usar tarjeta de crédito, puede tanquear el carro sin usar tarjeta de crédito, porque puede hacer compras y vivir una vida normal sin excederse en la tarjeta de crédito. Soy líquido, soy solvente. La compañía es solvente, ¿por qué? Porque no tiene que recurrir al crédito cada mes para poder seguir pagando sus cosas. La liquidez, por su parte, bueno, estoy confundiéndome, perdónenme chicos, la solvencia es diferente a la liquidez. La solvencia, en cambio, es cuando la compañía genera rentabilidades para los accionistas, es decir, genera utilidades. En cambio, la liquidez es cuando puedo cubrir en el corto plazo. Les ruego, me disculpen, a veces también me confundo. Yo uso más, trabajo más en términos de liquidez en la compañía que yo trabajo que en términos de solvencia. Mido más la liquidez que la solvencia. Les ruego, me disculpen, me acabo de equivocar. La razón de liquidez o prueba del ácido, lo que trata de hacer la prueba del ácido es quitar los inventarios, porque los inventarios de alguna manera van a venderse en el corto plazo, en el término de un año. Y lo que me dice, mira, tú realmente, tu prueba de liquidez o lo que tú tienes para invertir en este momento menos tus inventarios es 100, 200, 300,000, $400,000, ¿sí? Así es como se lo hace la prueba del ácido. Aquí tenemos algunas fórmulas, o cómo se van haciendo las fórmulas o creando. Yo les expliqué ya esta parte, yo creo que ya sería volver a repetir cada una de las fórmulas, eso los voy a dejar a ustedes para que ustedes puedan ver. Sin embargo, ya les expliqué de qué va cada una, ¿sí? Excepto por el índice de solvencia, que me acabo de equivocar y que merece una explicación, el índice de solvencia de alguna manera lo que trata de determinar es cómo va a ser la compañía frente a sus pagos, ¿sí? Si esos activos circulantes, los activos de corto plazo que tengo, van a poder cubrirse el pasivo circulante. Normalmente, normalmente esta fórmula a mí tiene que darme un valor de 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo que pagar, que por cada dólar de deuda, yo tengo $2 para pagar esa deuda, si tengo excedente de $1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo $2 para pagar uno. ¿Sí? Normalmente es así como se entiende la fórmula. El índice de solvencia. El índice de liquidez, como decía, en cambio, se quitan los inventarios, se divide el activo circulante para el pasivo circulante, se quitan los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios se les quitan normalmente porque los inventarios no es que vendo día con día los inventarios, sino voy vendiendo poco a poco. Damos de cuenta que tengo yo una pescadería y todos los jueves me traen pescado nuevo. No es que ese jueves todo el pescado voy a sacar, no, normalmente no sucede. Tengo que vender el pescado normalmente entre jueves y el martes. El miércoles quedo desabastecido. ¿Por qué? Porque espero el jueves que llegue una nueva mercadería. ¿Sí? Entonces dejo ese trance de tiempo en que los inventarios pueden existir desperdicios, por ejemplo. O digamos de una venta estacional, por ejemplo, de calentadores, por ejemplo, ¿sí? Calentadores para el frío. Por ejemplo, puede ser que sean estacionales, que en esas épocas me sirva, pero quizá en el mes de agosto, septiembre, julio, no me sirva porque hay época de calor.
Es que tengo que restar los inventarios estacionales. ¿Por qué? Porque no me sirven para determinar una prueba del ácido, ¿sí? Asimismo, existen otras razones que están enfocadas, en cambio, con la actividad de la compañía, con las razones de operatividad de la compañía. ¿Cómo está haciéndose la compañía? Tengo un mensaje ya. Tengo una duda, dice, la lección está pendiente para el día de hoy, la debemos realizar, o cuándo sería, perdón que le interrumpa. Claro, Francis, encantado que me interrumpa, no tengo problema, le paro un ratito la clase ahí. Verán, lo que sí les voy a decir, voy a poner mi cámara un ratito para poder ver todo, porque si no se me cuelga la computadora. Lo que tengo que decirles es que no, yo no preparo los exámenes, ni las pruebas, ni nada. Los hace otro profesor que deja haciendo el aula virtual preparando. Si ustedes tienen hoy día lección, traten de ingresar. Sin embargo, si es que no tienen habilitada, aún nos han agregado preguntas. Vean, según yo tengo, dice que nos ha agregado preguntas aquí. Hagan un print de pantalla, comuníquense, al igual que yo voy a comunicarme también con la coordinación académica y le voy a indicar este particular que estamos teniendo, que no están cargadas las preguntas. Yo no sabía a tiempo que me dicen, entonces traten de hacer, ingresen, tomen las capturas de pantalla necesarias que ustedes crean convenientes y con eso les van a contar a la coordinación académica de que no están cargadas las preguntas. Y de paso pueden tomar mi nombre y decirles de que han hablado conmigo y que yo revisar la plataforma y que no están cargadas las preguntas. No son de que tienen que extenderles el plazo para que les hagan la prueba en otro momento. Sí, chicos, por favor, no sean malitos, ayuden con eso. Y bueno, yo también también escribiré a la coordinación y le explicaré las razones de que ustedes no tienen cargadas las preguntas ni del examen ni de la prueba, ¿sí? Las razones de actividad, así que Francis, espero haber resuelto su consulta. Hagan, chicos, los dos, Francis y Anita, por favor, tomen print de pantalla, guarden esos prints de pantalla. Yo también seré su aval y diré que no está cargada las preguntas, para que en caso de que haya algo, no les vayan a dejar de nivel de ganas. Sí, por favor, chicos, que los deberes yo les he puesto notas muy buenas, no tienen nadie malas notas, pero no valdría la pena que se queden por esas cosas pequeñas, ¿sí? Las actividades de operación o las razones de actividad de operación, por su parte, lo que tratan de buscar alguna forma es enfocar esa actividad o enfocar ese análisis sobre las ventas, los inventarios, las cuentas por cobrar y por pagar. ¿Por qué? Porque la razón de ser de una compañía siempre será las ventas, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque existen compañías que no tienen todo el dinero o no pueden todo el dinero de alguna manera o no poseen todo el dinero para poder ellas poder cobrar todo el dinero, no tienen la capacidad jurídica y tampoco tienen para poder pagar. Entonces, en tanto que siempre se crean cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Y se mide esa rotación. ¿Cuál es la capacidad que tengo yo de cobro y cuál es la capacidad de pago? Normalmente se dice que es mejor pagar lo más tarde posible sin caer en mora y tratando de cobrar lo más pronto posible sin ser un poco insistentes con nuestros clientes. Y la rotación de inventarios, cómo están dándose los inventarios dentro de la compañía. Aquí tenemos las fórmulas que ustedes bien las pueden revisar y que de igual manera tenemos también en internet, donde ustedes no haría falta que se aprendan, tienen las razones, tienen los sustentos aquí para ustedes poder ver y hacer las mediciones que ustedes crean necesarias, ¿sí? La rotación de inventarios, por su parte, lo que trata de medirnos es cómo, una vez que se ha producido la mercadería, cuál fue el ciclo que pasó entre la producción y la venta de la mercadería, ¿sí? ¿Cómo estoy rotando? ¿Cuál es la capacidad que tengo yo para rotar esos inventarios y para venderlos, ¿sí? Tenemos asimismo razones de rentabilidad. La rentabilidad, recuerden, siempre se traduce en ese porcentaje de ganancia que está esperando el inversionista. ¿Por qué? Por esa venta que hagamos. Si nosotros vendemos un producto a más del 100%, si esta computadora que estoy usando, por ejemplo, cuesta $1,000, yo la vendo en 3,000, yo como inversionista voy a estar feliz. ¿Por qué? Porque tú me estás dando mucho más de lo que yo espero. Yo esperaba un 25%, me estás entregando un 120% de ganancias, de rentabilidad sobre la venta que estás teniendo, ¿sí? Entonces, la utilidad sobre la venta lo que nos trata de indicar nos da un indicador de cuánto es la ganancia que nosotros estamos teniendo de las ventas respecto de la utilidad, ¿sí? Asimismo, se mide también la capacidad de los activos, cuán productivos han sido los activos respecto de las ventas. Esos activos ayudaron a generar más ventas, esos activos están retrasando las ventas, ¿sí? Las razones financieras, por su parte, de largo plazo, se mide siempre a largo plazo como el pasivo total o el activo total.
¿Por qué? Porque esas razones normalmente miden el endeudamiento. Y recuerden siempre que decíamos el activo y el pasivo. El activo nos muestra las inversiones y los pasivos nos muestran la composición de cómo fue el financiamiento de esos activos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el pasivo sobre el activo lo que nos trata de demostrar es cuántos de nuestros activos están financiados con pasivos totales, ¿sí? También se los puede hacer de alguna manera con pasivos corrientes versus activos corrientes, con razones un poco más sustanciosas, digamos, para saber cómo está financiado nuestro corto plazo. Las razones de crecimiento, cómo está creciendo nuestra compañía con el mercado, con otras compañías, qué tan productivos son nuestros activos, qué tan productivos somos nosotros, nuestros empleados y las de apalancamiento, cómo está la composición de nuestros activos, cómo están financiados nuestros activos, qué es lo que estamos logrando con ello, ¿sí? Chicos, hasta aquí les voy a dar la clase. Ha sido una hora muy satisfactoria para mí. Me ha gustado mucho estar con ustedes. La siguiente clase vamos a tratar de revisar lo que les he dicho, los forwards y esa parte, que espero no estén en el examen, pero espero que la próxima clase la podamos ver, que es un poco, digamos que nos tiene que tomar un poco de tiempo, en tanto que la planificación financiera y los modelos de ello vamos a ver la clase que viene junto con los forwards, ¿sí? Por tratar de que la clase sea más corta y podamos entender muchas cosas más. De mi parte ha sido un gusto, chicos. Tienen mi número telefónico. Escríbanme si les sucede algo, les acontece algo, quieren conocer algo. Yo les responderé de la mejor manera en el momento que yo tenga tiempo, chicos. En todo caso, pues les deseo una buena noche. Tienen mi número, escríbanme cualquier duda y no se olviden el print de pantalla respecto de la prueba que se cierra a las 11 de la noche, cierra un par de horas más. Les deseo una feliz noche, chicos. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Y las clases grabadas, si alguien las quiere, pues Anita o Francis me escriben y les comparto los links. Les mando un abrazo, pues y se cuidan mucho y tienen mi número telefónico para cualquier cosa.